Bueno, una feliz noche para ustedes. Gracias a los que asisten. Primero pedir disculpas por, no recuerdo en este momento el nombre del estudiante, en el cual pues yo le di una respuesta pensando en que había comprensión de la respuesta y pues el estudiante no le gustó mucho y contestó más bien pues como bastante disgustado. Antes de empezar este encuentro, quisiera conocer de ustedes, no sé si Miguel Ángel nos colabora cerrando el micrófono. Miguel Ángel, gracias. ¿Qué dudas son las que tienen sobre ese punto 3? Yo lo dije en la webconferencia inicial, que ese punto era un punto distractivo más que otra cosa, pero pues quiero saber qué dudas tienen, porque lo que quiero hacer es un pequeño repaso teórico, muy teórico, hasta llegar a tener una señal STM1 en jerarquía digital sincrónica, pero como un recorrido muy rápido, y después sí haríamos los ejercicios. Pues primero los quiero escuchar a ustedes, a ver qué preguntas o qué dudas son las que salieron allí. ¿No hay preguntas o nos da pena preguntar? De mi parte, tutor, pues básicamente, pues como para que pues nos ayudes como dándonos una guía de cómo resolver los ejercicios. En realidad yo este fin de semana los estuve viendo, estuve consultando en internet, pero no encontré la manera como dar solución a los ejercicios planteados. De mi parte sería eso. Gracias, Rudy Jimena. Pues yo pienso que esa es la duda de todos, ¿no? O de los Sí, que están señor. esta noche. De los 90 y tantos, solamente 7. Bueno, vamos a empezar, voy a tratar de apurar un poquitico el tema. De momento ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, era un, esto no tiene ni siquiera agenda ni nada, sino que el paso 3 tiene 4 ejercicios. Realmente son 3 ejercicios. Los dos primeros, que son uno solo al final, se refieren a una acción aritmética simplemente. Y el C y el D ya era un tema de indagación por parte de ustedes. Vamos a iniciar con esos dos primeros. Y estos dos, para estos dos encontré, porque alguno de sus compañeros muy asertivamente escribía en el foro que siempre hay una confusión grande entre lo que es ancho de banda y lo que es velocidad velocidad para hacer los intercambios de datos. Entonces encontré esa primera definición, el ancho de banda es la cantidad de información que recibe cada segundo, ¿no? Entonces, byte por segundos, bit por segundos y lo que se quiera poner ahí por encima. Mientras que la velocidad es cuán rápido esa información se recibe o se descarga. Normalmente está mirada desde el punto de vista del usuario que descarga. Cuando ustedes adquieren un plan de telefonía móvil celular con datos, ahí le dicen, le damos 5 gigas, 30 gigas. Ahí lo que le están diciendo es que usted va a tener una capacidad de descarga y una velocidad para esa descarga. Eso es lo que le están diciendo allí, pero al final, como ustedes bien lo saben, la cosa no es tan cierta como uno quisiera. No, y lo vamos a ver más adelante en el tema de que debemos de romper varios paradigmas. Siempre se ha hablado que el ancho de banda corresponde a un espacio en el dominio de las frecuencias. Una frecuencia
superior, una frecuencia inferior, y ese espacio que entre esas dos frecuencias sería el ancho de banda. Y ese fue el término mientras todo era analógico. Pero cuando las cosas cambiaron, entonces ahí ya se nos empezaron a revolver estos conceptos. Uno de los ejemplos que están ahí en esa diapositiva dice que es como comparar con llenar una tina. Si el grifo de la tina tiene una abertura ancha, o sea, 1 pulgada, 2 pulgadas, más agua puede correr a una velocidad mayor que si el grifo fuera más angosto. Piensa en el agua como el ancho de banda y la tasa en la cual recorre el agua como la velocidad. Y a veces uno, cuando se ha metido en estos temas complejos de poder llevar no un canal de voz, sino 1860 canales de voz o 3 canales de televisión analógica por una red digital, uno entiende estos dos elementos. ¿Cómo yo en un mismo tubo puedo meter tantas cosas? ¿Cuánto más necesito ampliar ese tubo? ¿O cuál es la rata en la cual yo voy a hacer que mis pulsitos hayan muestreo esos pulsitos y puedan viajar como ráfagas, ¿no? Todas esas cosas nos fueron haciendo cambiar la forma de pensar y esos criterios iniciales cuando todo era analógico. La otra pregunta es cuánto ancho de banda necesito. Entonces ahí, hasta hoy, yo no conozco una fórmula ideal para determinar eso, porque lo primero que tengo que saber es para qué lo van a usar. Cuando solamente tenemos líneas telefónicas y centrales telefónicas, entonces lo más fácil para diseñar o dimensionar una central telefónica, se partía que cada usuario utilizaba 0.03 Erlang en su línea telefónica. O sea, una, una 30ª parte de una hora en, en el uso de esa línea telefónica, porque el Erlang, recuerden ustedes los que hayan hecho el curso de conmutación o de telefonía, es la ocupación de una línea en una hora. Y con eso, pues decía uno, si yo tengo 1000 abonados, pues tendré 0.003 por 1000. Y ahí ya saca, entonces yo lo que voy a necesitar, estos 1000 abonados van a estarse conectando con el pueblo tal, entonces sobre ese pueblo voy a necesitar garantizar un tráfico así. Eso sí, solo si todos los abonados llamaran al mismo tiempo. Entonces empiezan a hacer las compresiones que se necesitan en este tema. Entonces, finalmente las centrales telefónicas pasaron de que por bloquecitos de 100 abonados solamente habían 8 circuitos para establecer llamadas en un mismo tiempo. O sea, se reducía de 100 a 8. Y después esos 8 había que montarlos en un canal de radio. Y ahí había otra compresión grande. Pero esas compresiones ya eran mucho más asertivas en el sentido de que siempre el canal de radio va a estar ocupado. Mientras que en la central telefónica, los 100 abonados, muy seguramente y muchas veces, ni siquiera levantaban el teléfono. Entonces, es ahí donde se nos empezaron a armar todo lo que yo le he dicho de temas difíciles. Y aquí quiero tener voy a ver si puedo garrapiñar sobre esta cosa. Aquí quiero tener varias cosas. Si nosotros miramos en el tema analógico, está cogiendo por ningún lado, no me lo está sincronizando. Bueno, en el tema analógico, ¿qué tenemos? El ancho de banda máximo para la voz lo decretó en su momento el CCITT, que hoy es ITUR-T. Dijo máximo de 4 kilohercios. Normalmente el ancho de banda de la voz iba alrededor de 3.4 o 3.8, dependiendo de los fabricantes. Y dentro de ese espacio que queda de 3.8 a 4 kilohercios, se insertaban, ¿no?, estas señales que eran señales de control del sistema.
pero también podían enviarse los tonos de marcación cuando se pasaron de los teléfonos de disco a los teléfonos de teclado. Entonces ahí podían viajar dentro de las mismas señales de voz, podía viajar, pero lo que ocurría es que en el tiempo primero iban estos y después iba la voz. Pero el tema de control sí seguía habiendo voz, seguía habiendo señales de control para el cuelgue o el descuelgue, o lo que ocurriese ahí. Entonces, esta fue, digamos, la primera normalización que hizo el CCITT o hoy ITU Rayatel. Y así se quedó, así está el mundo, así sigue todo lo que tiene que ver con sistemas análogos. La voz era con un ancho de banda a nivel de frecuencia, porque ustedes lo pueden ver aquí que es en el dominio de la frecuencia, la voz. ¿Qué pasa si nosotros queremos pasar esa voz, que sigue siendo analógica, lo queremos pasar a digital? Pues allí asumió el CCIT, o el ITU, asumió que iba de 300 a 3700 hercios. Pero finalmente, ¿qué entiende uno aquí? Que ellos tomaron que no era 3700, sino 4000 hercios para poder cumplir con el teorema de Shannon, que ustedes lo vieron en su sistema de comunicaciones, en el capítulo de comunicaciones digitales, que dice que la frecuencia mínima de muestreo debe ser 2 veces la máxima frecuencia de la señal. Entonces, si la frecuencia máxima es 4 kHz, pues la frecuencia mínima de muestreo son 8 kHz. Y la voz sufre todo este proceso. Todo este proceso sufre para salir de una señal analógica a una cantidad de bits. Y entonces, en nuestro ejercicio, pues tenemos que un ancho de banda de 4 kHz se nos pasa a una velocidad de 64 kilobits por segundo. Aquí nos muestra pues algunos bloques de cómo se hace esa digitalización. El muestreador, que realmente es un reloj que está pasando cada 8 kilohercios y lo que hay en ese momento es lo que él toma como lectura. Se hace la cuantificación, que es esta parte que está aquí de la señal, y por cada valor que se tenga, pues se tiene una escala en el cual esa escala la representaremos luego con valores binarios o una palabra binaria de 8 bits. Eso es lo que le conocen como la palabra MIC, modulación por impulsos codificados. Entonces, esto es lo que ocurre en estos temas. Pasamos de este ancho de banda físico a esta velocidad de propagación o de transmisión o como lo querramos llamar. Y siguiendo con este mismo tema, entonces tenemos un grafo mucho más específico donde tenemos una señal de entrada con el bloque de muestreo y retención, con una frecuencia de muestreo. Y aquí lo que hacemos es entregar una frecuencia de muestras por segundo. Vamos a un cuantificador de L niveles. Yo no sé si ustedes vieron esa parte de cuántos niveles. Realmente hablamos de 256 niveles, pero como podíamos tener valores negativos, ¿qué pasó? Por un lado, se tiene valores de 127, me perdonan como estoy escribiendo ahí de mal, o por otro lado, de menos 127, ¿cierto? Entonces, dependiendo del bit más significativo de los que salga aquí, sabemos que la señal es positiva o la señal es negativa. Y ya nos sale en un sistema codificado, -1, 0 y +1. Entonces, fíjense que para este FM tenemos el TM. Recuerden que la frecuencia, aquí lo voy a poner con M, es igual a 1 sobre el periodo. Eso nunca nos lo van a modificar. Entonces, fíjense que si yo tengo una señal
en la gráfica esta de 3 bits, cada bit va a tener un periodo X. Y es lo que les quiero mostrar aquí. Aquí, digamos, son las fórmulas globales. Y aquí el tema para la voz, que siguiendo el teorema de Shannon, pues nos dice que el número, la tasa binaria de salida, y ahí es donde nos hemos confundido mucho, porque hay demasiadas letras para definir lo mismo, equivale a 64 kilobits por segundo, o 64 por 10 a la 3 bitios por segundo. Si yo saco el periodo de cada muestra, 125 milisegundos. Y si yo quiero sacar el periodo de cada bit, 15,625 microsegundos, para que se den en cuenta ustedes de lo que ocurre allá dentro de un enlace de fibra, de microondas, bueno, un enlace de radio digital, como el tamaño de un bit, en este caso de voz, equivale apenas a 15,6 microsegundos. Eso era un ejercicio meramente teórico para que podernos como meter en el cuento de estas cosas. Ahora, si yo quiero meter no una ni dos, sino 30 canales, tratar de pintarlo como por aquí. Y aquí yo voy a conectar el canal 1 y el canal 30. Entonces, técnicamente nos diría que la salida de estos canales son 2 megabits por segundo. Y este 2 megabits por segundo para el caso de Colombia es como la unidad básica de las transmisiones digitales. ¿Por qué digo la unidad básica? Porque este es el modelo europeo. Usamos 30 canales. En Colombia no se usa el modelo americano que lleva nomás 24 canales. Y a este caso lo conocemos como un E1. Entonces, muchas veces cuando yo voy a sumar datos en un router, o sea, el dispositivo más alto en la frontera de la empresa contra el proveedor de Internet, ahí hay un router. Yo estoy sumando, pero el señor me cuenta a mí, son bloques de 2 megabits. Él lo que me está entregando a mí son bloques de 2 megabits. Y es lo que cómo armará el enlace ahí para allá y cómo sabrá que este pedacito chiquitico corresponde al sensor que está en tal parte. Eso ya es un enredo mucho más grande de lo que se quiere hacer en un momento dado. Para nosotros termina y no, yo lo coloco en internet y el internet lo lleva allá y lo trae, pero lo que ocurre por debajo o todo el procedimiento que hay por ahí es algo que sí deberíamos en un momento de relajo o de reposo tratar de tener buenas lecturas frente a estos temas. Y aquí, ya para concluir esa parte teórica, fíjese que los estoy llevando a construir una señal de 155 megabits por segundo. Esto es lo que hoy está funcionando en los enlaces de radio de microondas grandísimos, de mucha capacidad, o en la fibra óptica. Lo que pasa es que la fibra óptica puede coger esta señal y además 7 señales iguales, multiplexarlas de acuerdo a las diferentes longitudes de onda de los colores y introducir todo eso en la fibra. Entonces, imagínense 8 veces esto, porque ahí sí la multiplicación es directa. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, aquí está el caso nuestro de Colombia, 2 megabitios E1, va a unos contenedores especiales, eso pasa a unos contenedores virtuales, después a unas unidades de agrupamiento, y cuando juntamos 3 unidades de agrupamiento, generamos otra unidad de agrupamiento mayor. Cuando tenemos 7, hacemos otra unidad de agrupamiento más grande, pasamos a un contenedor virtual de capacidad 4, y ese contenedor virtual es lo que nos saca por primera vez el STM1, o sea, 155 megabits por segundo. Si yo tengo aquí 30 canales de voz y tendría un número determinado de unos para esas cantidades,
Aquí normalmente son 1860 canales de voz. 1860, 1890, en este momento se me trastocó el dato. Dice que todos esos canales hacen este recorrido hasta llegar acá. Y el sistema tiene que saber exactamente que el canal tal se va a bajar de la fibra en tal sitio y el otro canal se va a bajar en la fibra en otro sitio. Entonces, la carga activa, o sea, la voz que ustedes han generado en su teléfono va en este lado, pero aquí en la cabecera va parte de la información de dónde va ese bit o ese byte para descargarse. Entonces, parte de esa cabecera es lo que tenemos aquí en la parte baja. Fíjense que hay varios bits que no tienen uso. Algunos bits están destinados para el uso nacional, que son los que están con la X. Digamos, este caso de aquí, este caso de acá, estos casos por aquí, que es una combinación de... Y por ahí muchas veces, cuando se instalaban estos sistemas, se utilizaban para llevar línea telefónica a cada una de las estaciones de servicio, a pesar de que estos radios tenían su propio canal de servicio. Entonces, fíjese cómo un pedacito de tiempo así puede llegar a conformar enlaces o cargas o transferencia de información de este tamaño, que es el tamaño más pequeñito que hoy tenemos. Hoy estamos hablando de estos niveles de 10 terabytes, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que está ocurriendo. Pero esto simplemente lo traigo, vuelvo y digo, a modo de comprensión un poquito de todos estos enredos que tenemos. Alguien me decía, pero si yo tengo un enlace en mi casa del proveedor X que me dice que me está dando 50 megas, ¿cómo hace para pasar por aquí? Pues no hay problema 50 megas, pero cuando me ofrecen 300 megas, ¿cómo paso por este sistema? Pues lo que hace el sistema es que como el tráfico que genera Internet, el tráfico propiamente de datos son barridos o brush, como se llama normalmente, entonces él concatena este bloquecito que se transmite exactamente en 125 milisegundos, todo este bloque, toda esa cantidad de información, o sea, 270 bytes de ancho por 9 bytes de alto, todo eso se transmite en 125 milisegundos. Entonces, lo que hacen es que van concatenando el primero con el siguiente, y ahí van metiendo de a pedacitos de esa ráfaga que viene de un operador o de un usuario. Entonces, es allí donde debemos nosotros comprender muchas veces estos sistemas. Entonces, ¿qué pasa con nuestro problema? ¿Qué pasa con nuestro problema? Primero, en la presentación se dijo, la tasa o velocidad es igual a los datos divididos por el tiempo. Pero en la figura que estaba anexa, no estaba solamente la T con T, ni la D ni la V aparecían en la gráfica, y ahí fue el primer despelote. Porque simplemente copió un ejemplo pensando siempre en que para estas variables no ha habido una estandarización. Nosotros aquí vemos que los datos le han asignado la letra a la velocidad le han asignado la letra S por obvia razón de speed, de velocidad. Al T, pues ese no tendrá problema por ningún lado, de time o de tiempo, no tiene ningún problema. Y entonces aquí nos mostraban que esa velocidad o esa tasa de intercambio es una operación aritmética simple. Además, yo les había mostrado esta grafiquita de 8 bits, es un byte, bueno, 1024, y ahí en adelante todos son kilobytes. En el problema se decía que el procesador transmite tramas de 250 bytes cada 15 segundos. Y había una pega, yo se los dije. La pega era que ese microprocesador, pintarlo aquí, un aparatico de estos, con dos sensores. Y que cada sensor tenía un tráfico. Pero lo que pasa es lo que salía de aquí.
De aquí solamente salían 250 bytes, ¿cierto? Y mucha gente empezó y sumó este byte de aquí y este byte de aquí más esto. No, es que estos bytes los procesa este señor acá en su interior y es lo único que saca la información de ahí y le envía. Él tiene que enviar, además de lo que midió aquí, digamos, estamos tomando temperatura de humedad, además de haber medido grados y haber medido porcentaje de humedad, pues él tiene que enviar todas esas cosas para poder saber de dónde viene, para dónde va, todo lo que en los encabezados que hay que colocarle a la trama. Obviamente eso no lo dije porque no era el momento, no era la razón para hacerlo. Simplemente hablamos de una trama. Entonces, el procesador lo único que puede transmitir son esos 250 bytes porque muy seguramente no tiene más capacidad. Entonces, lo que hicimos nosotros era hacer esta explicación previa de que son 250 bytes cada 15 segundos. Y lo que nos quiere decir es que esos 250 bytes se convierten en 133,34 bitios por segundo. Porque estamos tiempo, la unidad del tamaño del dato y el tiempo. Simplemente multiplicamos esto por 8 para saber. No sé si esa operación esté bien hecha. Ustedes me lo confirman. Y se pedía, y este fue lo que a uno de sus compañeros le causó extrañeza, que yo hubiera escrito velocidad de transferencia ancho de banda. Precisamente por ese error que mantenemos siempre de pensar de que la velocidad de transferencia es el ancho de banda. No. Simplemente nos volvemos al ejemplo ese de la tina, de la tubo, de la llave, que es el ancho de banda de la llave, y la cantidad de agua que pasa por segundo es la velocidad de transferencia. Si no, era como para hacerle un pequeño repaso al tema este. Entonces, si yo tengo 180 nodos, multiplico lo que me genera un nodo por los 180 y eso me da el número de bits por segundo. Ahí estamos haciendo ese cálculo de la velocidad de transferencia. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Mi señor, ya pregunta, ahí quedó claro. ¿más claro o no? Sí, yo digamos que yo he hecho el ejercicio, pero no he multiplicado el 250 por los 8 bits. Pero Y no hay es, problema, Yo, o sea, no hay yo problema. tampoco, profe. Me faltó No, pero multiplicar por 8. yo vuelvo y digo, si a mí me dicen 250 dividido 15 da, no sé, 16 algo, creo que les dio bytes por 16.6. segundo, es correcta la respuesta. Aquí lo llevé a bit para entender que era la unidad más chiquitica de datos en el ejercicio. Pero si ustedes me dicen, es que como no puedo escribir con ese riondo, no me cogió la tableta esta graficadora. Si ustedes me dicen, ¿cuánto da 250 dividido 15? ¿Tiene alguien ahí? 16.6. Exacto. Si alguien me dice 16,6 y me lo dicen clarito, es que ahí encontré unos que no, ¿no? Vite, yo lo escribo siempre con B mayúscula porque es así sobre segundo, es exactamente lo mismo. A alguien le dio 3000 bytes, ¿no? Por segundo. Bien. A mí me dio 24,000 bits por segundo. ¿Ya? El ejercicio es saber decir en qué, ¿cómo se llama? Magnitud yo estoy entregando mi trabajo. Normalmente hablamos en bits y no en bytes, pero es válido en el ejercicio cualquiera de los dos, ¿ya? Para que queden tranquilos, para que no se vayan a poner a pelear conmigo. Hice todo un recuento teórico, más o menos era buscando como llegar a un nivel de comprensión. Sé que es muy enredado. Si a mí que me tocó pasar de lo analógico puro a lo digital puro, y fue bien difícil. Aquí les dejo como dicen en la costa, ese trompo en la uña. Bueno,
¿Alguna duda de este punto? Con esos dos, no, señor. Listo. Julián Andrés, cuéntame. Buenas noches, Ay, buenas noches, ingeniero. Julián. Cuéntame. Gracias. No, no, señor. Quería agradecerle, ingeniero, porque es que tal vez la duda estaba en cómo se nombraron cada variable. Tal vez uno estudiando se acostumbra mucho a ya designar un valor específico a cada variable, entonces se le vuelve Yo, un 8 a uno en la cabeza, no, yo porque yo lo la hice estaba a convirtiendo a propósito. pasarlo cada Yo lo hice a minuto, propósito. después sí, Eso sí, esa parte pero sí creo que la ahora ya hice a está mucho propósito. más Claro, claro. esa parte sí la hice a propósito. ¿Por qué? Porque es que uno no se puede pegar en la definición, sino en la acción que hay dentro de la definición. Entonces, si uno mira el cuadrito ese azul, T, 2 minutos, 120 segundos. Allá, tengo que llevar todo a segundos. 25 megabits o megabytes, porque es en byte, en mayúscula. Esos son los datos. Y datos sobre tiempo. Claro, datos sobre tiempo. Si ve que era muchas veces, me pasa a mí, como le ha pasado a usted, nos quedamos en que siempre a mí me dijeron que la corriente instantánea era una I en minúscula, ¿cierto? Y de golpe uno encuentra en la literatura A en minúscula y se pega uno la pérdida del siglo. En esta parte concreta, es donde más cambio del nombre de las variables se tiene. Empecé diciendo ancho de banda y velocidad de transferencia. Esos dos elementos nos confunden siempre. Porque a mí cuando me decían, Pedro, le vamos a poner en su casa, a instalar en su casa 2.048 megabits por segundo. Yo decía, no, pues ¿para qué más? Con eso es suficiente. Pero después me dijeron, no, es que son 150 megabits por segundo. Y cuando yo mido el tráfico, sí, él hace eso, pero es que son ráfagas. ¿Cuál es el ancho de banda realmente que me están vendiendo a mí? Puede estar por debajo del verdadero ancho de banda digital, por debajo de los, ¿qué digo yo? 360 megabits, 360 kilobits por segundo. Porque a ese 200 o 150 megabits lo compartimos 10 personas a la vez. Entonces, si yo no lo estoy usando, otras personas están usando el excedente de lo que yo no uso. Pero en el momento que yo me conecto normalmente a esta hora, pues los otros deben estar entrando en lo mismo. Entonces, como fíjese, en este momento simplemente estoy hablando, lo que estoy enviando son señales de audio. La imagen está estática, él no la va, él simplemente ve que no ha habido cambio y sigue manteniendo la imagen estática, pero la voz sí. Entonces lo único que hace es enviar en ese nivel de inteligencia, enviar solamente los cambios de la voz. Entonces, por eso los operadores o los vendedores más que operadores de Internet, los providers de Internet se juegan la vida con esto. Y lo que yo les decía en la primera webconferencia, la pelotera que se viene en el mundo entre los dueños de la infraestructura tecnológica de comunicaciones y los dueños de los generadores de contenido. Fíjense que ustedes pagando el mismo internet ahora tienen Netflix, tienen Plus no sé qué, Plus y más, un montón de generadores de contenido, más la televisión, más el acceso a datos, más la navegación, más Internet de las cosas, bueno, más un montón de cosas. Pero el operador sigue cobrándole la misma partecita al generador de servicio. Y ahí es donde la ITU y muy seguramente la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, tendrá que sentarse en una mesa a lograr unos equilibrios para que esta pelotera a quien realmente le va a perjudicar somos a nosotros los consumidores. Porque va a decir el operador, no, es que ahora me empezaron a cobrar por cada byte que yo le estoy entregando a usted.
y se nos va a volver un dolor de cabeza. Yo lo he venido pronosticando hace 2 años que mantengo lecturas sobre temas de los operadores. Pertenecí muchos años al tema de operadores. No de operadores de Internet o proveedores de Internet, sino a los operadores de infraestructura. Y sé lo que cuesta mantener una infraestructura. Imagínense ustedes si Google dijera a partir de hoy que las cuentas de correo de Gmail que consumen, para que tengan una mediana idea, solo en energía, la energía que se demanda en Nueva York, los servidores donde están alojados sus correos, para que no se borren, deben de estar conectados a la energía. Y hoy todos los servidores solo de Google generan o consumen una energía equivalente a lo que consumen los habitantes de Nueva York, día por día. Entre más uno empieza a bajar la cantidad de correos, yo hice un barrido que me quedé aterrado. Borré todos los correos 31 de diciembre del 2022 hacia atrás. Tenía 18 gigas ahí de correos. Me quedó en menos de medio giga. Y esos 18 gigas, para poder estar ahí, estaban consumiendo energía. Y entonces ahí empieza uno a hacer como ese planeta sostenible, ¿no? Esas cosas que nos han tratado de vender todos estos últimos años. Entonces, para que tengamos claro este tema, ¿no? Y yo sí los invito a que no se encasillen, tengan una mirada más abierta para poder comprender esto. Bueno, pasemos al tercer punto. ¿Qué tecnología de red del ejercicio inicial es una tecnología cuyo enrutamiento y direccionamiento no corresponde a protocolos TCP/IP? O sea, se conocen como no IP. Yo aquí les muestro 3 elementos típicos. Uno es la conexión simple, ¿no? La conexión simple de un procesador con 3 dispositivos no lo coloqué aquí. Esto se llama una Es I2C, interfaz ¿cierto? I2C, ¿no? Esa es una interfaz I2C. Por un par de hilos, el hilo SDA y SCL, viaja la información para todos. Pero el procesador, ¿cuál sabe que tiene que escoger? Entonces, el procesador lo que tiene es que cada dispositivo viene de fábrica con una dirección en hexadecimal. Entonces, uno tiene que saber que si es un sensor de temperatura y va a tener ese protocolo de comunicaciones, pues hay una dirección hexadecimal que tengo que decirle al microcontrolador o al microprocesador que me lo reconozca con esa dirección. Y entonces él sabe en un momento dado que se está comunicando con un sensor determinado. Antiguamente, cuando hacíamos multiplexación con sistemas digitales, lo que utilizábamos era un botoncito que todos los dispositivos digitales traen, el enable. Entonces uno tenía que generar, es que me quiero contactar con la parte paralela del teclado. O sea, si yo hago una matriz, pues tengo una parte vertical y una parte horizontal. Entonces con la parte horizontal, pues tenía que habilitar un enable de esos circuitos que iban sobre esa parte. Si era la vertical, tenía que mandar enable. Si yo tenía un mapeo de memorias, o sea, tenía varias memorias RAM, por decir algo. Perdón. Cada memoria RAM con 1 KB de información y yo necesitaba más información. Entonces, yo seleccionaba mi primera memoria RAM con un enable. Después decía, no, pero esta información va para la siguiente memoria RAM. Entonces, deshabilitaba el uno y habilitaba el otro. Eso es lo que ocurre, pero aquí ya es mucho más ágil el proceso. Y el sistema entiende que hay una dirección hexadecimal, no es una dirección IP, en el cual se determina esto. El otro ejemplo es el sistema de radiofrecuencia de LoRa. Toda esta parte que está aquí, toda esta parte de sensores, él hace el descubrimiento de esos sensores por casi la misma figura del I2C.
Cada sensor tiene asignado, ya no por fábrica, sino por la configuración que se le hace al sensor, de a qué red pertenece. O sea, si hay un concentrador o un gateway, pues ese sensor pertenece a esa red. Fíjese que aquí tenemos sensores que pertenecen a 2 redes. Hay sensores que pertenecen a 3 redes. Entonces yo tengo que identificar para esas redes ese sensor que hace. Y la última, y más simple que lo del LoRa RF, es el Zigbee o el XBee. Entonces son dispositivos que están configurados. En este momento se está llevando la señal del interruptor hasta la lámpara. Qué pena con ustedes. Y entonces hay un camino que se establece por descubrimiento, ¿no? Entonces, también cada uno de estos sensores pueden ser ad hoc, se encendieron y encontraron unos vecinos y empieza a comunicarse con esos vecinos. O puede haber una red mucho más planeada en el cual a cada uno de ellos yo le asigno un valor hexadecimal, ¿no? A partir de los valores hexadecimales o de las MAC que traen estos equipos, para poder crear una ruta para este sensor trabaje sobre este actuador, ¿no? Esos son ejemplos. Por eso dice, ¿cómo recomienda se realiza el direccionamiento de enrutamiento de una red bajo estas condiciones? O sea, esos 180 nodos, ¿cómo los plantearían ustedes? Yo aquí les doy 3 ejemplos. Es libre, o sea, de golpe lo que ustedes digan no se ha hecho y es una potencial salida, ¿ya? Aquí obviamente, hablando de los señores de LoRa, ellos han avanzado en los últimos 10 años hartísimo, tienen todo el tema de las claves secretas para el usuario y las claves secretas para los servicios apps y obviamente toda la carga. Fíjese que la trama trae pues la dirección del dispositivo, unos elementos de control y la carga útil. O sea, para poder enviar, no sé, yo supongo que estas son tramas como de 16 bytes. Para poder enviar un byte necesitan 15 bytes para poder decir quién es él. Entonces, ahí podemos ver cómo ese comportamiento. Yo hace algunos años trabajé con un compañero de ustedes como trabajo de grado, una red Zigbee con dispositivos Zigbee y pudimos, porque tuvimos la posibilidad de utilizar instrumentación de un operador de telecomunicaciones, ver las tramas que se generaban en estos Zigbee y cómo era de larga la trama, pudiendo hallar toda la identificación. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi ruta? O sea, quién me recibe enseguida, ese quién le recibe a quién hasta llegar al gateway, ¿no? Todo eso, y después le mando a decir que tengo 30 grados. Entonces, ese era un consumo aparentemente exorbitante. Lo que ocurre es que esos datos se envían como el ejercicio, cada 15 segundos, cada media hora. La temperatura necesita saber cambios no cada segundo, sino yo supongo cada 10 minutos, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta esas ideas. Y el otro punto es un punto más chistoso, porque aquí no les digo nada. La misma red que estábamos viendo de XP, pero lo que ocurre es que estos 2 señores se apagaron. Entonces, este señor que es el que lleva la información de este switch, pues no encuentra una ruta de salida y él tiene que hacer una recuperación de ruta. Entonces, ahí hay 2 elementos que es la gestión de descubrimiento y la gestión de enlace. Pero eso es recuperación de la red, reenrutamiento, cómo sabemos que falló, inteligencia de la red, puntos suspensivos, seguridad de la red. Entonces, por favor, son redes no IP. Por lo tanto, hablar de SNMP,
que es un protocolo de gestión para redes de datos fundamentadas en TCP/IP, pues no nos funciona. Aquí es que ustedes planteen cómo harían la gestión. Si yo estos dispositivos les puedo hacer alguna programación, yo le puedo decir, si no tiene su amigo del lado, pues le programo otro amigo del lado o le programo otro amigo del lado. ¿Ya? Y entonces eso es lo que estoy haciendo aquí, reenrutamiento. Si no lo puedo hacer más, pues debe estar por aquí digamos que este sea el gateway. El gateway puede enviar una información a todos los nodos a ver si lo recupera. Estos señores se fueron de sueño y se quedaron en sueño profundo. Entonces les falta que les llegue un datico para ver si lo levanta o se les acabó la batería. Y ahí sí grave porque tengo que ir hasta allá a cambiar la batería. En el caso de Zigbee, las baterías pueden durar un año. Ahí que nos toca tener, pues un listado por fuera, un plan de gestión externo a la red que me dice, mire, la batería de tal nodo se colocó nueva en tal fecha, entonces a los 10 meses debo irla a revisar. Y si le encuentro que la carga no se mantiene, entonces cambio la batería. ¿Sí ve? La gestión se sale de la red misma. Puedo yo determinar con algunas interrupciones del servicio qué es lo que está fallando. Yo tuve una muy triste experiencia en un cerro, donde era un cerro hub, o sea, un cerro que recibía de varias localidades. Y a unas determinadas horas del día se nos caía el servicio. Y eso, todo el mundo corriendo, que no, que era el pueblito tal, que no sé qué. Y yo les dije un día, nos vamos a comer una gallina a ese cerro, pero la idea es que nos vamos a sentar en la sala de equipos, frente al equipo, y vamos a ver qué pasa. Y claro, así fue, 3 pendejos sentados en un equipo esperando que fallara el equipo. Y lo único que teníamos eran monitores que fueran los que nos midieran contadores de fallo. Había un contador de fallo que cada vez que un conector se movía, pues él va incrementando el contador hasta que llegaba al tope y sacaba de servicio el sistema. Pues, ¿qué era lo que ocurría? Un conector de una de las localidades del radio, unas localidades que conectaba al radio principal, o al MUX del radio principal, perdón, pues ese conector estaba flojo. Y cada vez que arrancaba o se paraba el sistema de enfriamiento de la sala, hacía que se moviera el conector 1000 veces y chumpa fuera el radio. Porque el radio entiende que tiene una falla y que se está creciendo, entonces se sale de servicio. Entonces fíjese cómo la gestión de los sistemas podemos darle inteligencia a la red o podemos crear centros de gestión. Yo no sé, bueno, los que en Bogotá tal vez conocen, hay una pirámide en la avenida Suba, por allá cerca de la Clínica Chayo. Eso se llama el barrio Morato. Esa pirámide, de ahí era el centro de gestión de Telecom para todo el país. Miraba centrales telefónicas grandes, o sea, las que estaban en las capitales de departamento, las centrales interurbanas grandes y las centrales nacionales e internacionales. Y todos los enlaces de radio de la red troncal digital, de microondas y de la red de fibra. Todo converge allí. Hoy converge todo ahí todavía. Ese edificio está de tal manera construido que si llega a haber un temblor fuerte en Bogotá, el edificio pareciera que no se moviera. Pero si ustedes están dentro del edificio y pasa un camión, siente que el edificio se mueve, porque está montado sobre unas estructuras, unos anclajes movibles o abatibles. Bueno, no sé cuál es el término de la ingeniería civil que se usa ahí. Entonces, eso permite, pues, poder tener una red de gestión 7x24 real. Y cuando se apareció una falla, que ese era el dolor de cabeza nuestro, a los 5 minutos el sistema generaba notas informativas. Pues cuando apareció la telefonía móvil celular nos llegaba al celular. Tal troncal está
aumentando la capacidad de tráfico. Y se pone en amarillo y después en rojo y corra, porque había que resolver eso en el menor tiempo posible. Los clientes no dan espera. Entonces, el tema de gestionar la red, y por eso he insistido muchísimo en el concepto de arquitectura de red. Este es uno de esos elementos de la arquitectura de red, gestionar la red. Por eso está el ejercicio. No sé si hay preguntas. ¿Hay preguntas? No hay Eso preguntas. es una pregunta. Con gusto. Sí, yo sí tengo Esa una parte, pregunta, ingeniero. Buenas noches. Buenas En ese noches. tema de la tecnología de red de nodos, entonces, ¿qué protocolos son los que se emplean en ese sistema? Uy, Dios mío, usted me la tiró a la yugular, ¿no, Rubén? Hay cualquier cantidad de protocolos. Ahí les mostré un protocolo de un fabricante que es LoRa, un protocolo que es de un grupo de investigación que es Zigbee, pero si uno se dedica a escarbar, son los dos que más aparecen en el mercado. Pero si usted monta su propia red de radiecitos chiquiticos con enlaces en 433 megas, que los venden por allá 12,000, 15,000 pesos, o en 950 megas. Sí. En ese tema, qué pena que yo debería haber prendido la cámara y no la prendí. En ese tema, ¿qué se tiene? Que usted puede crear su propio protocolo de enrutamiento. Usted puede generar en la configuración de esos radios una dirección. Los radios necesitan una dirección. No porque tengan una antena Yagi solamente apuntan para la dirección donde esté la antena Yagi, no. Es que él necesita ser reconocido, por eso hablamos de descubrimiento. Cuando yo enciendo un radio, alguien alrededor de él debe descubrir que se encendió ese radio. Y se descubren, por un lado, por la potencia que está recibiendo una señal radioeléctrica, sino que después dice, uy, pero este es un amigo mío, mire, tenemos el mismo, estamos dentro del mismo red de radios y él tiene un código asignado dentro de esa red de radios. Entonces, uno podría crear en la configuración de esos pequeños radios esos datos, ¿no? Por eso quiero que ustedes indaguen. Simplemente les mostré los dos más populares, Zigbee y LoRa. Y les mostré esa comunicación I2C para que abran las mentes. Eso, pues obviamente los dispositivos de I2C de fábrica vienen con una dirección y uno tiene que muchas veces descubrirla. Porque si yo les digo armen un microprocesador con un display LCD 2x16, pero que tenga conexión I2C, en algunos casos la dirección es 27, en otros casos es 20. No, toca empezar a ver cuál es la que funciona, porque no es claro esos temas, ¿no? Hay fabricantes que son serios y le colocan ahí, hay otros fabricantes, como la gran mayoría de los fabricantes chinos, que dicen, hágale, ¿no? Busque a ver cómo lo conecta, cómo se comunica desde el Arduino al LSD. Entonces, por eso, la pregunta era en ese entorno, o sea, ¿puedo yo crear mi propio protocolo de enrutamiento? Claro. El ejercicio más simple es el que hace uno de casa. Bueno, yo últimamente he tomado la decisión de no salir en el carro para ir a la oficina. Salgo y tomo la buseta, me deja a media cuadra en la oficina. Y ellas siempre cogen por la misma ruta, pero si yo en mi carro veo que hacia la calle, bajando de mi casa hay trancón, me meto por otra calle y llego más rápido a la oficina, ¿no? Entonces, ese es mi enrutamiento. Mi direccionamiento es que salgo de mi casa para llegar a la oficina. Mi casa está en la calle tal y la oficina está en la carrera tal con calle tal. ¿Sí ven? ¿Sí comprenden esa filosofía? Esa es mi pregunta. ¿Sí se entiende o no? Sí, Sí, señor. sí, sí, sí es Es- entendible ese aspecto. Y otra cosita, ingeniero, que quería, frente a todo lo que yo estuve consultando sobre el tema,
¿Cómo se Sí. relaciona esto de la tecnología de la red de nodos con las IoT? Hay dos escritos bien interesantes. Oye, voy a tratar de conseguirlos y publicárselos, subirlos aquí en el team. No son lo mismo, pero no son lo mismo. Porque usted el nodito IoT, uno solito, y usted de una vez lo puede subir a la nube. Porque el nodito IoT ya per se trae Wi-Fi. Usted le configura el Wi-Fi, ¿no? El nombre y la clave de su red y ya tiene acceso a Internet. Mientras que los otros nodos tienen enlace de radio, RF. Y ellos se van conectando unos con otros y hay un gateway que sí tiene acceso al Internet. Ese sí se convierte en IP a partir de allí, del gateway para allá, ya es IP. Entonces, voy a tratar de que miremos que yo dejé de compartir. Pedro. Viendo las diapositivas, bueno, era aquí. Si ustedes miran este pedacito de la diapositiva de Palé, vamos a coger otro color, este azul. Si ustedes miran este pedazo de aquí de LoRa, esta parte se llama LoRaWAN. Y todo estos enlaces ya son IP. Si ve que acá dice TCP/IP SSL, TCP/IP SSL. Fíjense, ellos hasta aquí, hasta esta frontera, de aquí para allá trabajan con sus propios protocolos de LoRa. O sea, protocolos propietarios. De aquí para acá, IP. Entonces, el nodito de IoT, pues él ya sale directo a la nube. Y entonces ya tiene una dirección IP y todo el cuento. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes en el componente práctica, eso es lo que van a hacer. Ustedes van a montar un nodito con unos sensores y unos actuadores y eso es lo que van a publicar. Y hay muchas formas de comprender o entender el tema, que por blocker, por MQTT, bueno, hay otras cosas. Pero el IoT como tal, pues ya tiene una identidad de que se conecta a una red. Mientras que los nodos, los WNS, que son los nodos de sensores inalámbricos, pues necesitaban un gateway para poder llegar a Internet. Y la migración es muy simple. Lo que va a pasar en la migración es que van a reemplazar los procesadores por las nuevas versiones de procesadores. O sea, de módulos, porque no hablo del proceso. Es más, muchos de los módulos que pasaron de WSN a IoT, el procesador sigue siendo el mismo. Los nórdicos tienen el mismo procesador, pero lo que cambió es que le pusieron un radiecito adicional. Hace 8 días, Arduino sacó ya su propio Arduino Uno con Wi-Fi, con Bluetooth LE, o sea, de bajo consumo, que lo hace altamente eficiente. Porque es que imaginen todo lo que ustedes pueden hacer en su casa con esas cosas. A mí se me olvida echarle, no tengo ni una sola matica ahí en el patio y se me olvida echarle agua. Si yo monto un sensor de humedad, un pequeño motobomba y un tanque con agua, después me olvida echarle el agua al tanque, pero desde que haya agua, pues va a mojar cada vez que se seque la tierra y la matica. Ese es un WNS. Ahora, si yo quiero saber si la humedad de la matica y la acción de la motobomba está funcionando, pues cambio simplemente el Arduino Uno por una SP8216 o SP32 y miro en mi proveedor de servicio de nube si está funcionando o no está funcionando, cómo está humedad la matica. Y puedo ir ajustándole para disminuir el consumo de agua, ¿no? Cosas de esas. Entonces, fíjese que la migración de lo uno a lo otro va en camino. Nosotros en la UNAD, con el convenio del gobierno judío, se trajo un equipo que se llama Autoagronom. Los primeros sensores del Autoagronom
eran no sensores cableados, o sea, iba cable por el potrero para conectar cada sensor. Después se pasó por una red de sensores inalámbricos y ahora se está pasando a IoT. Y es relativamente barato hacerlo así. Entonces son dos conceptos, como digo yo, que son diferentes, pero que a la vez no lo son, porque depende de lo que yo quiero mirar. Si yo quiero mirar como un sensor conectado a la red, es igual. Pero si yo quiero mirar como ese sensor conectado a Internet, ya difiere. ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniero, muchas gracias. Si no hay más preguntas, ¿tienen cuándo es que se les vence el miércoles? La tarea sí, creo que sí. Lamentablemente pasa una semana desastrosa con una gripa de esas que saben dar aquí en tierra demasiado caliente. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias y nos seguiremos viendo en las próximas semanas. En la grabación. Listo, tutor, muchas gracias por la explicación. Ingeniero, ¿usted nos va a compartir Ingeniero esta Edwin. grabación en el foro? En el foro, o sea, yo normalmente la comparto donde nos toca subirla porque a mí la oficina de calidad, si ve que no está subida mañana en la tarde, me jala las orejas. Yo normalmente la bajo y la convierto a YouTube. No supe qué pasó con la bajada, se comió una buena parte de la presentación y me tocó compartir otro enlace. Y además ya la presentación ya está compartida en el equipo del curso, ¿no? Ya está